Hola niños, espero que estén muy bien. Ya hace más de una semana que no había enviado algún video para que ustedes vieran o alguna actividad. En la clase de hoy, desde hoy en adelante, vamos a empezar con los contenidos de ciencias naturales de quinto básico de una forma un poco distinta. Van a haber contenidos que quizás se repitan un poco como la clase de hoy, ¿ya? Pero que lo vamos a ver de otras formas. Los contenidos van a ser los mismos, pero vamos a verlos de otras formas, ¿ya? La clase de hoy vamos a ver las células. Recuerdan que ustedes habían hecho una actividad, una guía que se le había enviado sobre los niveles de organización y aparecían contenidos de las células. Pero nosotros hoy día solamente vamos a ver las células, ¿ya? Vamos a ver las células. Ese es nuestro contenido. Nuestro objetivo es explicar que todos los seres vivos, animales y plantas, están constituidos, es decir, formados por unidades llamadas células. Y nuestro eje es ciencias de la vida. ¿Por qué de la vida? Porque vamos a ver estructuras de los seres vivos. En este caso vamos a ver la unidad básica de los seres vivos, que son las células. Acá abajo de mi nombre está el correo electrónico donde ustedes pueden enviar las consultas que tengan de la clase y además también pueden enviarme el material de las actividades, las tareas que realicen. Y ahora vamos a ver un video y espero que coloquen mucha atención para poder después desglosar el contenido, ¿ya? Y realizar una actividad para poder finalizar después. Todos los seres vivos están compuestos por células. Algunos solo tienen una y le llamamos seres unicelulares, como esta microscópica bacteria. Otros tienen muchas células y le llamamos seres pluricelulares, como este oso. Pero, ¿sabéis qué es una célula? La célula es la parte más pequeña de un ser vivo. Aunque algunas, como este huevo, las podemos ver a simple vista. Por cierto, ¿sabéis que los huevos de avestruz son las células más grandes que existen? Las células animales y vegetales realizan las tres funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción. Las partes de una célula son la membrana, el citoplasma y los orgánulos, siendo el núcleo el orgánulo más importante. La verdad es que son unos nombres un poco raros, pero no os preocupéis, porque si prestáis atención, lo vais a entender perfectamente. La membrana es la capa que rodea la célula y la protege del medio externo, es decir, de la luz y de la temperatura. Además, la membrana permite la función de nutrición, ya que facilita la entrada de los nutrientes y la salida de los desechos. El citoplasma es una sustancia líquida que se encuentra entre la membrana y el núcleo, y es aquí donde se encuentran todos los orgánulos. El núcleo es el orgánulo más importante de la célula, ya que es su cerebro y dirige su funcionamiento. En él están los genes y en ellos se encuentran las características hereditarias de todos los seres vivos. Nos parecemos tanto a nuestros padres porque heredamos sus genes. Y si no, observad estas crías de cebra y de cocodrilo. ¿A qué son idénticas a sus padres? Los orgánulos son de varios tipos y cada uno realiza una función diferente. Ya hemos visto que el núcleo es el más importante, pero hay otros que se encargan de digerir los alimentos o de eliminar los desechos. En las células vegetales, la membrana está recubierta por una capa rígida, llamada pared celular, que permite que la planta se mantenga de pie, firme, rígida. Además, muchas tienen en el citoplasma una sustancia llamada clorofila, que les proporciona el color verde y les permite fabricar su propio alimento. Entonces ahora que vimos el video vamos a desglosar los contenidos, ya, para poder estudiar en sí la célula y que nos quede claro el concepto. Entonces una célula es la unidad básica de todos los seres vivos, es decir, desde el animal más grande que pueda existir, mamíferos, reptiles, anfibios, hasta las plantas también están formadas por células, desde
el pasto más chiquitito hasta un árbol grande como los naranjos. ¿Ya? Ahí hay una célula y en su interior, como dice ahí, tiene componentes. Y ellos les pueden permitir alimentarse, pueden permitir que ellos realicen la respiración. Las células son muy chiquititas y ellas no se ven a simple vista, ¿ya? Y ellas se pueden ver con el microscopio óptico eléctrico. Hace muchos años atrás, alrededor del año 1664, Robert Hooke, un científico, él con un microscopio súper rudimentario como ese que aparece ahí, un microscopio viejo, él estudió un corcho, un pedacito de corcho, y eso observó en el microscopio. Vio unas celdillas, así parecidas a las de los panales de abeja, y él le colocó el nombre de celdilla o célula. Él fue la primera persona que habló de lo que podría ser una célula, pero él no sabía que todos los seres vivos estaban formados por células, simplemente que él le puso el nombre a lo que observó en el corcho. Todas las células tienen funciones que las hacen ser parte de un ser vivo o también pueden vivir de forma individual. Por ejemplo, ellas se tienen que nutrir, tienen que alimentarse, ellas tienen que dejar que el alimento ingrese, como muestra ahí, al interior de ellas. Ellas se relacionan, también se comunican. Ellas tienen, como se observa ahí, como una antenita. Esa antenita se llama receptor y ella recibe sustancias químicas que le envían otras células. Ya se comunican, así como nosotros hablamos, ellas se comunican con sustancias químicas. Y otra característica tienen que se pueden reproducir. ¿Qué significa esto? Que desde una célula se pueden formar dos, así como muestra la imagen ahí. ¿Ya? Entonces las células se podían originar de otras células, como mostramos en esa imagen. Una célula puede dar origen a dos células y así se pueden ir aumentando siempre. También las células en su interior tienen material genético. ¿Ustedes saben lo que es el material genético? El material genético me dice a mí el color de ojos que voy a tener, el color de piel, el color de pelo y además me diferencia de otras especies. Me dice cuántos pies voy a tener, cuántos dedos tengo que tener y eso está todo en el ADN de nuestras células. Cada una de nuestras células tiene el ADN y ella dice el color de pelo que vamos a tener. ADN que nos dieron nuestros padres gracias a la fecundación. También vimos en el video que había una característica que nos diferenciaba de otros organismos, que era una clasificación. Hay organismos que están formados por una sola célula. Eso significa que son muy pequeñitos y nosotros no podemos verlos, que pueden estar ahí, pero nosotros no lo vamos a ver. Como por ejemplo, las bacterias, esa que está ahí es una bacteria, que pueden ser beneficiosas o dañinas para nosotros. Los protozoos y además también algunos hongos, como las levaduras. Esa que está ahí es un tipo de hongo muy chiquitito llamado levadura. También hay organismos que son pluricelulares. La palabra pluri viene de plural, que significa muchas células, como las plantas, los animales y algunos hongos. Entonces, los organismos pluricelulares están formados por numerosas células, como nosotros y como el tigre que aparece ahí. Las células se pueden dividir o se puede clasificar en las células procariontes y eucariontes. Y la célula eucarionte se puede clasificar en célula eucarionte animal y célula eucarionte vegetal. Ya, la célula procarionte es una célula muy primitiva, muy chiquitita, muy antigua. Fue una de las primeras células que apareció. O sea, se formó la primera célula rudimentaria y después se pudo formar una bacteria. Ellas tienen el ADN, el material genético, que les da las características para que sean bacterias, libre en el citoplasma, ¿ya? Y no tienen organelos como vimos en el video. Por eso son simples. Y entre ellas se encuentran las bacterias y las arqueas. Acá están las células eucariontes.
Nosotros, los seres humanos, al pertenecer al reino animal, tenemos células eucariontes animal. La célula eucarionte vegetal forman a todos los organismos vegetales, las plantas, desde el pasto más chiquitito hasta el árbol más grande. Las células eucariontes son más complejas porque tienen esas estructuras que se observa ahí, muy chiquititas, que realizan funciones. Nosotros tenemos un estómago para que realice la digestión, ¿cierto? Ellas tienen esas estructuras chiquititas para que unas realicen la digestión, otros realicen la respiración. Su ADN, el material genético, está adentro de un núcleo. El núcleo es como una bolsita. Ese núcleo va a cuidar el ADN y no va a dejar que nada que no deba entrar ahí pase. Y ahí están las subdivisiones y organelos que había nombrado anteriormente. ¿En qué se diferencian estas dos? Muchas veces por los colores, porque la mayoría de las células vegetales son verdes, pero no todas son verdes. Son verdes por la clorofila. Recordemos que ellas realizan fotosíntesis y producen su alimento. La vegetal tiene una vacuola muy grande. Es como un organelo que guarda agua, porque recordemos que la planta tiene que tomar mucha agua, ¿ya? Y ahí se guardan el agua y el mineral que toma la planta. En cambio, nuestra célula animal no la va a tener o puede tener unas muy chiquititas, pero más allá no. Es una diferencia que tiene. Y otra es que esta, la vegetal, es muy rígida, ¿ya? En cambio, la animal no es rígida. ¿Y por qué es rígida? Porque tiene una pared alrededor de ella que se llama pared celular, que permite que la célula no se rompa cuando tome agua. Y además tiene los cloroplastos que realizan la fotosíntesis. Esas son otras características de la célula vegetal que no las tiene la célula animal. Acá tenemos ejemplos de células eucarionte animal y célula eucarionte vegetal. La primera es el glóbulo rojo, eritrocito. Recordemos que es parte del sistema circulatorio y parte de la sangre de nuestro cuerpo. Ya por lo tanto, ahí tenemos que nosotros estamos formados por células eucariontes animales. El protozoo es un organismo unicelular y él también está formado por células eucarionte animal. Esa es una imagen. Nuestras neuronas, ahí está. Las neuronas son células que se encuentran en nuestro cerebro, ¿ya? Son parte del sistema nervioso, forman el tejido nervioso. Y esta que está acá es un corte de un pedacito de piel. Muestra el tejido epitelial que nosotros tenemos en por ejemplo, en nuestras manos. La célula vegetal, que se muestra acá, esta que está ahí es un tejido formado por muchas células de color verde, en este caso, que realizan fotosíntesis y que se encuentran en las hojas. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, una célula. Esta que está acá es un tejido con muchas células, pero que forman parte de los pétalos. Ese que está abajo son células que forman un tejido del tallo de una planta. Ahí tenemos una célula. Y la última, esa que está ahí, es un corte de una raíz de una planta. Y en cada una de ellas podemos observar una célula. Y se forma un tejido. Actividad. Dice, explicar con sus propias palabras el concepto de célula. Por lo tanto, me tienen que decir qué es una célula con sus propias palabras y dibujar una célula eucarionte animal, es decir, las células que forman al ser humano. 2. Completar la siguiente tabla indicando si el organismo mencionado es unicelular o pluricelular. Por ejemplo, acá en este sector yo tengo el organismo y al otro lado está la opción. Me deben escribir si es pluricelular o unicelular. Para eso tienen que recordar qué significa cada palabra. Por ejemplo, tigre. El tigre, si yo me hago la pregunta, ¿es unicelular o pluricelular? Está formado por muchas células, entonces es pluricelular, un organismo pluricelular. Y eso tengo que hacer con todos los organismos que están acá. Con el pasto, con el pino,
con una bacteria que coloqué ahí llamada Escherichia coli, con el protozoo llamado ameba, con el ser humano, nosotros, con una bacteria llamada Lactobacillus y con un hongo llamado levadura. 3. Tabla 3. Completar la siguiente tabla indicando si el organismo posee células procariontes, eucarionte animal o eucarionte vegetal. Por ejemplo, número 1, tigre. ¿Qué células posee el tigre? El tigre es un animal, por lo tanto posee células eucarionte animal. Y así, para abajo me tienen que ir colocando qué tipo de célula tiene cada organismo. El pasto, el pino, la bacteria llamada Escherichia coli, la ameba, un protozoo, el ser humano y el lactobacillus llamado bacteria. Así que ahora vamos a trabajar, detienen el video y realizan la actividad. Corrección de la actividad. Después que hicieron la actividad, ustedes tuvieron el video, vamos a hacer la corrección. Número 1. Tenían que definir, escribir el concepto que era una célula y dibujar una célula eucarionte animal. Por lo tanto, nuestra respuesta es unidad básica de todos los seres vivos. ¿Y qué célula debíamos dibujar? Esta que está acá. Una célula con un núcleo. Que no fuera rígida como la célula vegetal. Esa no corresponde. Eso es una célula eucarionte vegetal. Nosotros no somos plantas, por lo tanto no estamos formados por esas células. Número 2. Dice, el tigre. Entonces, que era un organismo pluricelular porque está formado por muchas células. El pasto, pluricelular, porque está formado por muchas células. El pino, un árbol, pluricelular. La Escherichia coli, que era una bacteria, es unicelular, formado por una célula. La ameba, que es un protozoo, es unicelular porque está formado por una célula. Ser humano, nosotros, estamos formados por muchas células, entonces somos pluricelulares. Lactobacillus, que es una bacteria, es unicelular. Y las levaduras, que son hongos unicelulares, pequeños, formados por una célula. Tercera tabla, dice, completa la siguiente tabla indicando si es procarionte, eucarionte animal o eucarionte vegetal. El tigre es un animal, por lo tanto está formado por células eucarionte animal. El pasto es una planta, por lo tanto está formado por células eucarionte vegetal. El pino también es una planta, entonces está formado por células eucariontes vegetales. La Escherichia coli, una bacteria, está formado por células procariontes. La ameba, un protozoo, está formado por célula eucarionte animal. El ser humano, nosotros, estamos formados por células eucariontes animal. Y Lactobacillus, que es una bacteria, está formado por células procariontes. Ahora vamos a finalizar. No me veo acá en el video porque si coloco la pantalla voy a tapar el mapa conceptual, ¿ya? Entonces nosotros vimos que los seres vivos, todos los seres vivos estaban formados por células. Células que podían ser procariontes, células muy antiguas que formaban bacterias, o células eucariontes que formaban los animales o también las plantas como la célula eucarionte vegetal. Nosotros tenemos células eucariontes animales. Y los seres vivos también se clasifican según la cantidad de células que tienen. Pueden ser unicelulares, formados por una célula, como las bacterias, o pluricelulares, formados por muchas células, como nosotros, los seres humanos. Y hasta acá vamos a quedar. Espero haya quedado claro el concepto de célula y qué organismos están formados por células, como nosotros, los seres humanos. Me alargué un poquitito en la clase porque quería que les quedara muy claro el concepto y los ejemplos también. Así que espero que estén muy bien en sus casas y que puedan trabajar en las actividades que se les están dando. Que estén muy bien.